Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Las divisiones en la iglesia, un peligro que demanda de un estado de emergencia. Las divisiones en la iglesia, un peligro que demanda de un estado de emergencia. Hablando de Ángela, ella se especializó en emergenciología y desastre. Y mientras celebrábamos su graduación, nos dieron una dinámica de qué hacer, qué atender primero. Por ejemplo, un paciente llega al hospital con una uña destrozada y entonces llega otro convulsionando y no se sabe lo que tiene. ¿Y a quién se atiende primero? Imagínense, llega el pidio con un oído lleno de cerumen para que le limpien eso si tuviera que hacerlo, y otro paciente que se accidentó y llega destrozado. ¿A quién se atiende primero? Cuando estamos hablando de estado de emergencia, ya nosotros sabemos que el país estuvo en estado de emergencia y que se nos privó de libertad, no podíamos salir de ninguna manera, no podíamos salir a los trabajos y tener la vida con tantas limitaciones que no sabía qué hacer, porque había una situación de salud que demandaba de un estado de emergencia. Y hay cosas en la vida que demandan de emergencia. En la iglesia, el asunto de los síntomas de divisiones es un peligro que demanda de emergencia. Demanda de emergencia. Eso es lo que vamos a tratar en la mañana de hoy. Lo vamos a ver en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Yo pretendo seguir esta serie hasta que el Señor me conceda terminarlo. Le prometo que deberé volver de mayo en adelante. Ya en abril no me van a poner en el programa, aunque no estaba. Para no tirar a nadie para adelante, no voy a decir por qué estoy aquí en la mañana de hoy. Pero sí, les ruego que oren para que se nos ayude a sacar el máximo de provecho de esta carta y también que yo pueda ser de bendición en el campamento de la iglesia de Montellano, que será 30 de abril, 1 de mayo y 2 día de mayo. Necesito de sus oraciones. Nada más tengo 5 sermones que predicar, 5 mensajes, y ya ustedes saben. Capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a estar leyendo en el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Bendito Dios, te agradecemos el privilegio que nos da de tener tu palabra, que trazan las directrices que nosotros debemos observar como iglesia, como miembros de la misma, y todos estos principios que están establecidos en tus palabras, queremos y necesitamos que formen parte
de nuestro accionar continuo en medio de tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como decía, las divisiones o los síntomas de división en una iglesia demandan de urgencia de atención. Se necesita de atención. El apóstol Pablo, antes de identificar, de destacar qué estaba ocurriendo en Corinto, él da el remedio. Versículo 10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por lo general, los escritos del apóstol Pablo y de cualquier otro apóstol plantea el problema y luego da el remedio, la solución al problema. En este caso, el apóstol Pablo se adelanta, él da el remedio. No sé, creo haber oído un médico que dijo, la leptospirosis hay que tratarla antes de identificarla, porque pudiera ser esta bacteria tan letal que cuando se descubra que tiene leptospirosis ya no haya remedio. Y la división se parece a esto, que hay que tratarlo simple y llanamente por síntomas, porque después que ocurre ya no hay remedio. No hay remedio, hay que tratarla rápidamente. Y eso es lo que el apóstol Pablo evidencia aquí en sus escritos. Él inmediatamente da remedio. ¿Qué? Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y yo quisiera llamar a la atención por lo menos 4 acápites sobre esta porción que acabamos de leer. Lo primero que vamos a ver es la atención urgente que demanda los síntomas de división. Lo segundo, vamos a identificar el entorno donde se forman, donde emergen, donde se desarrollan las divisiones en una iglesia. En tercer lugar, vamos a ver los fundamentos de la armonía, de la unidad de una iglesia. Y en cuarto y último lugar, vamos a considerar la unidad y la armonía debe estar centrada en Cristo. El centro de atención que debe tener una iglesia para ser una iglesia unida en una misma mente, en un mismo parecer. Es interesante que ya nosotros sabemos la circunstancia en la cual el apóstol Pablo escribe a esta iglesia en Corinto. Ya vimos cómo era la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo tiene la libertad para escoger por orden de prioridad los problemas que estaban afectando a la iglesia en Corinto. ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde arranco? El apóstol Pablo sabe que hay problemas de incesto, capítulo 5. Él sabe que por el capítulo 6, que los hermanos están yendo a los tribunales, que la hermana Sutana llevó a la hermana Pancracia a la fiscalía por un problema de vecindad. En el capítulo 6 también el apóstol Pablo destaca que los corintios, para ellos, para muchos de ellos, la fornicación no era un pecado. Es decir, ellos no pecaban con el cuerpo. Por lo tanto, ellos podían ir a los centros de prostitución y eso no era nada. En el capítulo 8, habían creyentes que tenían la costumbre de ir a los templos paganos, a los lugares de paganos, a comprar carne o a comer de lo sacrificado a los ídolos, sin tomar en cuenta los nuevos creyentes o creyentes que no creían como ellos.
En el capítulo 9 el apóstol Pablo destaca que había problemas con el apostolado de él, cuestionamientos serios que decían, Pablo no es apóstol. Capítulo 11, el apóstol dice, mire, eso que ustedes hacen, eso no es comer la cena del Señor. Es decir, ellos estaban celebrando la Santa Cena, a lo mejor como nosotros los templos bíblicos, cada semana. Y dice el apóstol Pablo, eso que ustedes hacen, eso no es comer la cena del Señor. Ahí hay gente hasta que se emborracha, otros se embriaga y algunos tienen hambre y no se esperan. Eso no es comer la cena del Señor, eso es cualquier otra cosa. Y qué decir de las reuniones, de los cultos. Uno habla lengua, el otro habla profecía y todos juntos tienen una situación horrible que dice, si llega un indocto, un incrédulo a las reuniones que ustedes hacen, no dirán que ustedes están locos. Esas eran parte. Y si usted va al capítulo 15, hay gente que no creía que había resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo tiene toda esa maraña de problemas de una iglesia que él acaba de fundar. Él fue el fundador de la iglesia y él es el orientador principal de esta iglesia. Y ahora tiene todos estos problemas. ¿Por dónde comienzo? ¿Sabe lo que hace el apóstol Pablo? Él va directamente a lo más urgente. Él va y trata el problema inmediatamente de las divisiones. Y es más, usted lee del capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 21, el apóstol Pablo está tratando el problema de las divisiones. Él le dedica el capítulo más extenso a la resurrección de los muertos, pero le dedica 4 capítulos al problema de las divisiones, porque el problema de una división en la iglesia, eso es indescriptible, eso es incomparable. Una iglesia dividida es una contradicción de términos. El cuerpo de Cristo está dividido. Todas las iglesias locales son pasibles de divisiones. Nosotros podemos arrodillarnos y no pararnos en una semana dándole gracias al Señor porque en más de 40 años la iglesia Templo Bíblico de Pedro Brand no se ha dividido. Pero eso no quiere decir que es inmune a las divisiones. Cualquier iglesia en el mundo es pasible de dividirse. ¿Por qué? Porque está compuesta de creyentes lavados con la sangre de Jesucristo, salvados del pecado, pero que venimos todos de un mismo Padre que se llama Adán. Tenemos una naturaleza inclinada al mal, siempre. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? No, de la injusticia social, de los gobiernos. No. ¿De dónde viene la guerra? Es de Putin que le declara la guerra a Ucrania. No. La guerra, dice Santiago, vienen de su corazón. Es de vuestras pasiones. De la codicia que hay en el corazón. Y aún la de Ucrania, la de Rusia, es lo mismo. Son intereses marcados, egoístas. Entonces la iglesia también es pasible porque está formada por gente que tenemos pasiones pecaminosas, que luchamos. Dice, ustedes luchan y no tienen, ustedes matan y arden de envidia y no consiguen lo que desean. Y cuando el Señor habló acerca del origen de los problemas que contaminan al ser humano, dijo, es del corazón salen la insensatez, nace el orgullo, los celos, la envidia, eso viene del corazón, eso no está allá afuera, eso no contamina de afuera, eso viene del corazón humano y por eso la iglesia siempre será pasible de una división horrenda. Cualquier creyente
lavado con la sangre de Jesucristo, tiene suficiente material, suficiente recursos para aportar para la división de una iglesia. Cualquiera de nosotros es susceptible a provocar una división en el cuerpo de Cristo. Y nosotros debemos estar conscientes de eso. ¿Qué pasaba en Corinto? En Corinto había gente que decían, versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Es decir, hermanos que visitaron al apóstol Pablo, procedente pudiera ser, la mayoría de los autores dicen que era una mujer, que posiblemente era una creyente de Corinto. Algunos dicen que podía haber sido también vivir en Éfeso, de donde Pablo escribe la carta y que la visitaron. Pero de esa casa salieron creyentes que le dijeron a Pablo, mira, allá la cosa no anda bien. Allá hay gente que dice que son tuyos, que son de Pablo. Y hay otros que dicen que son de Apolos. Y hay otros que dicen que son de Cefas, Pedro. Y hay otros que dicen que son de Cristo. El apóstol Pablo no era baúl de nadie. Usted no podía acercarse a San Pablo y decirle, mira Pablo, yo te voy a decir esto, pero no me delate. No diga que yo te lo dije. Pablo dice, lo de Cloé, lo de la casa de Cloé. No soy baúl de nadie. Usted es responsable cuando usted pone en evidencia el mal de otro. Y entonces el apóstol San Pablo le dice, ¿cómo es eso? Yo soy de Pablo. Y yo de Apolos, y yo de Cristo. Y cuando yo leí la primera vez la Biblia, yo vi esto y dije, no, ese grupo era mi favorito, es de Cristo. Sé que está bien, está pegado. Cuando uno examina el texto y se da cuenta que Pablo no lo avala, y otro comentarista destacan que posiblemente era el peor grupo que había en la iglesia. Porque esto no se junta con nadie, yo soy de Cristo, yo no sigo hombre. Y además, a ninguna iglesia, yo voy a seguir independiente mejor. Porque en Corinto el problema principal que había en la cultura era los filósofos que andan por ahí, haciendo partido, que la gente los siga. Y yo soy de fulano, yo soy de mengano, así que predique el apóstol Pablo y a gente que se adhirió a San Pablo, viene Apolos con toda esta elocuencia, esta verborragia natural de Alejandría, y entonces cautivó a mucha gente. Y agarró gente que le seguían, y parece que el apóstol Pedro estuvo allá, predicó, no, este es el principal de los apóstoles, siguieron a Pedro. Y otros que no quisieron adherirse a esos grupos, dijeron, no, nosotros somos de Cristo. No nos juntamos con nadie. Y ahí está la iglesia dividida en grupos. Esa era la situación. Ahora, lo quiero destacar en este punto 2, es que las divisiones surgen en el seno del liderazgo de la iglesia. Son los líderes los que causamos divisiones. No son cualquier hermano, no. Porque fíjense que la división aquí, ¿a quién tiene? ¿A Pablo? ¿A Pedro? Tiene a Apolos y tiene a Cristo. No tiene a Gallo ni a Sóstenes. No. No, ellos tienen ¿quién? Ellos se adhieren en torno al liderazgo de la iglesia. Pedro, Pablo, Cristo, Apolo, hermano cariñoso y agradecido, se identifican con un líder. Y eso no está mal. Ahora, cuando se identifica con un líder con malicia, yo te quiero a ti, Elpidio, tú me entiendes. Yo lo mío contigo porque tú me entiendes, tú sabes, pero Tom no, Tom como que no me entiende. Tú ves, en desmedro de otro, no. Eso es un pecado horrible. A mí me gusta lo tuyo, Tom, porque tú eres bien y tú eres dinámico y tú siempre estás atento. Ahora, Elpidio casi no es que hable, anda gruñón.
Entonces ya hay un problema. Está siendo partido. Entonces, cuando se hace en demedro de otro, es el liderazgo. Nosotros sabemos, aquí se está usando palabras hasta políticas. Nosotros conocemos nuestra historia. Aquí, por ejemplo, nosotros somos lo más destacado renovando la Constitución. Yo creo que ya van 39 o casi 40 veces y ahora también se quiere hacer otra vez. Porque nosotros somos expertos. Hemos llegado a ser la gente con más partido político, creo que de la bolita del mundo. Y había un partido que era un monstruo. Eso tenía más miembros que todos los... Pero ¿qué pasa? Que comenzaron gente a aspirar y a hacer grupo. Y un día se le preguntó al máximo líder, oye, pero ¿qué te parece la tendencia dentro del partido? Dice, eso son una evidencia de la democracia del partido. ¿Usted sabe qué? No tienen, yo creo que si van a elecciones no sacan ni el 1% de la votación, porque todos esos grupos destruyeron el partido. Destruyeron el partido y no es ajeno que las elecciones pasadas se debieron los resultados a una división de los dos bichanes de la política dominicana, que no se pusieron de acuerdo y el partido es afuera que está. ¿Usted me entiende? Eso no es simplemente en la política. La fuerza se pierde, la vitalidad cuando hay divisiones. Alguien dijo, yo creo que era la voz del diablo, divide y vencerá. Porque oí un cuento cuando yo era nuevo creyente, alguien predicando dijo que al diablo le preguntaron, ¿tú sabes de matemáticas? Sí. ¿Sumar? Sí. ¿Multiplicar? Sí. Lo que yo soy experto, bueno, es dividiendo. Dijo, dividir, porque él disfraza su voz. Dividir. Entonces nosotros debemos estar conscientes de que pudiéramos ser instrumentos del diablo para provocar cualquier división en medio de la iglesia. Hay hermana Belki, hermana Jenny, las esposas de los ancianos, María Santana, las esposas de los ancianos son vitales para la armonía de la iglesia. Uno no puede imaginarse cuánto influye una mujer. Bueno, usted lee la Biblia y Pilato no sabe qué hacer con Jesús y la mujer le dice, mira, yo he tenido mucho tormento de sueño, no te metes en eso. Él no se llevó. Y ya ustedes saben el desastre. Porque las mujeres opinan. Las mujeres opinan. Es verdad que los ancianos no tienen mujeres ancianas, ni la Biblia enseña eso, pero ellas opinan. Y enchichan también. Cualquier mujer piadosa. Es más, Charles Swindoll dice en uno de sus libros que una mujer esposa es capaz de destruir el mundo entero protegiendo a su marido. Una mujer tiene la capacidad como esposa de destruir el mundo entero defendiendo a su marido. Y el marido tiene la responsabilidad de cuidar el mundo entero de que la mujer de él no destruya. O sea, esa es la situación. Es decir, nosotros tenemos que ver por toda parte cuáles son los síntomas, los ingredientes que dañan. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefa y yo de Cristo. En el capítulo 3, versículo 5 de esta misma carta, dice el apóstol Pablo, ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Son servidores por medio de los cuales han creído. Yo planté, Apolos regó, el crecimiento es Dios que lo da. Los líderes de una iglesia simplemente somos siervos humildes, que uno no sabe si dañamos más que lo que arreglamos. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esa realidad. Siempre es necesario urgentemente orar por los líderes de la iglesia.
porque somos hombres vulnerables, que podemos llenarnos de ínfula, como decía Charles Spurgeon, y que podemos también decaer en nuestra piedad. Somos pasibles de todo, igual que todos los seres humanos. ¿Qué es lo que le conviene a la iglesia? Orar siempre. Orar por su familia, para que el Señor le dé gracia. El apóstol Pablo tuvo que decirle en el capítulo 4, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios divinos. Y ahí, ministros de Cristo, servidores de Cristo, eran remeros, esclavos que estaban llevando a cabo una embarcación. Dice Spurgeon que eran 3 filas de remeros que había, y que posiblemente el apóstol Pablo está aludiendo a los inferiores, a los que aguantaban más calor y más fuerza, servidores de Cristo, no es ministro como ahora la gente pretende. Tercer lugar, la base o fundamento de la armonía en la iglesia tiene que ser doctrinal. Tiene que ser doctrinal. Lamentablemente, la mayoría de las divisiones de iglesia no son por motivos doctrinales, sino por trivialidades y desacuerdo insignificante. Yo oí a un predicador que no era de nuestra asamblea, y él estaba exponiendo en un curso pastoral, y él decía, aquí en República Dominicana hay una iglesia que es un monstruo de iglesia, con buena doctrina, pero se han dividido hasta por las copas y las copitas. Yo conté de eso y me dijeron a dónde fue. Porque un grupo estaba de acuerdo con una sola copa para la comunión, y otros dijeron, no, vamos a usar copitas, porque usted sabe que cuando el último no sabe lo que bebe, si vino o qué. Entonces dijeron, ¿sabe qué pasó? Se dividieron por eso, en torno a las copas yo sé de iglesia monstruo. Hubo una iglesia que se dividió, ¿sabe por qué? Porque introdujeron una batería al culto. Una batería. No se puede tocar ese instrumento, eso es del diablo. Y la iglesia se dividió por eso, un grupo se fue a otro. Ahí no tiene que ver con nada con doctrina. Y ¿cuánto conflicto hay a veces por el horario de un culto? ¿Vamos a cambiar el horario? No. ¿Y usted sabe por qué se dividieron Pablo y Bernabé? San Pablo el apóstol, que aprendió en el tercer cielo. ¿Sabe por qué? Porque Bernabé dijo, vamos a llevar a Juan Marcos. Y tenía todas las razones de la vida, del mundo, para llevar a Juan Marcos, su sobrino. Y Pablo dijo, no va. Y Pablo tenía todas las razones de la bolita del mundo para no llevarlo. Y dice Swindoll que ellos se miraron, el texto refleja que ellos se miraron con los puños así, se separaron. A Chipre me voy, y yo me voy, busco a Sila y me voy a la gracia de Dios, donde Dios ponga. San Pablo, y por llevar a un hermano o no llevarlo. El nombre de Jesucristo en los primeros 9 versículos se menciona 9 veces. Y el apóstol lo que dice aquí es, en el nombre de Jesucristo, versículo 10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algunas versiones lo traducen la autoridad de Cristo. Es el nombre de Cristo, su autoridad, el dueño de la iglesia, que demanda que nosotros estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso tiene que ver con lo que nosotros creemos. Eso tiene que ver con lo que creemos, la doctrina básica del Evangelio. Dice John MacArthur, es evidente que la clave para la unidad de la doctrina y en la toma de decisiones es tener líderes piadosos que estén unidos entre ellos en la voluntad del Espíritu. Solo los hombres bien instruidos en las Escrituras y guiados por el Espíritu son capaces
capaces de guiar a una iglesia y protegerla del error. Y aboga él, dice, más adelante, que nunca las decisiones en un cuerpo de ancianos se deben tomar 50 más 1, la mayoría, no. Deben ponerse de acuerdo, consensuar. Y si tienen que esperar tiempo orando al Señor para ponerse de acuerdo, que se espere. Dios no anda de pronto. La paz y la armonía que no surgen de la verdad no valen la pena, hermano. Cuidado con un canto famoso. No me importa la iglesia que vaya. Eso no. Tiene que haber un fundamento bíblico, un fundamento doctrinal para usted estar de acuerdo. Por último, cuarto, la unidad y la armonía debe estar centrada en Cristo. Dice el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? O sea, es por el bautismo. El día pasado yo tuve una reunión con un grupo de jóvenes, sobre todo, mayoría, y entonces nos pidieron, preséntese cada uno y diga la fecha de conversión. Entonces, él pidió Vargas, yo me convertí el 30 de abril, me bautizaron el día 29 de octubre, mi Terrazzi me bautizó. ¿Sabe? A mí me bautizó mi Terrazzi, a mi mujer, y a Ramonita, y a Máxima. Nadie, una cosa. En medio de una chelcha, usted tiene que aguajear, ¿verdad que sí? Pero en la verdad, no, eso no es nada. Eso no es nada. Eso es un siervo de Dios que lo bautizó. ¿Quién pues es Pablo? Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No es el Señor Jesucristo el que nos ha dado la salvación. Él fue quien pagó con su propia sangre. Cuando el apóstol Pablo instruye a los ancianos de Mileto y de Éfeso, le dice, velá por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia de Dios, la que él ganó con su propia sangre. Es de él, no de sus líderes, que somos simple y llanamente siervos. Juan, capítulo 17, yo quiero que vayamos ahí para que veamos la oración más extensa que el Señor hizo, que fue registrada en los evangelios. San Juan, capítulo 16. Vamos al versículo 21 al 23 para que nosotros nos recordemos a nosotros mismos la intención del Señor, el deseo del Señor acerca de la unidad de los creyentes. Dije capítulo 17. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor es constante, repite, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que sean perfectos en unidad. ¿Sabes para qué? Para que el mundo crea, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es decir, nosotros que estamos en este año centrados en la evangelización,
La gente no va a entender el Evangelio si no ve la unidad de una iglesia que predica la palabra. Hermano, que cada quien vive a su manera y que no respeta a la comunidad entera, que no se debe a un cuerpo, no está ayudando a que la gente vea esa unidad. Y dice, para que el mundo crea, la gente va a creer por esa unidad que percibe que tenemos los creyentes. Mirá cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Los hebreos que estaban claudicando si seguir la vida cristiana o volver atrás al judaísmo, dice el escritor de los hebreos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de reunirnos, congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es de vital importancia esa unidad, esa consideración el uno a otro. Hermanos y hermanas, hoy tenemos el privilegio de exponernos al mensaje de Dios, proclamado por destacados predicadores en el mundo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, sumo cuidado, de no sobredimensionar o minimizar a nadie. Que Dios nos dé gracia de valorarlo en su justa dimensión. No importa si es dispensacionalista o si es reformado, sea bautista o metodista, tenemos que dar gracias a Dios por ello. Hoy, lamentablemente, hay iglesias que se privarían de darle el púlpito a Charles Haddon Spurgeon, príncipe de los predicadores, porque él es reformado, él no es evangélico. Otros no le darían el púlpito a Billy Graham, es bautista. Otros no le darían el púlpito a los Wesley, porque ellos son arminianos. Se dice que en una ocasión a Spurgeon le preguntaron, ¿qué usted piensa de Juan y Carlos Wesley? Y él dijo, yo pienso que si faltan dos apóstoles, deben ser ellos. Él no creía como ellos. Ellos no tenían el mismo sistema teológico, pero él sabía que esos eran dos grandes hombres de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Me da mucha pena a veces los jóvenes que se entretienen con muchas cosas. Créanme, yo me convertí joven, tenía 21 años cuando me convertí, yo perdí mucho tiempo. Sí, el rapto y todas esas cosas yo me las sé, pero tengamos cuidado con entretenernos con eso. Porque mucha gente no sabe muy bien de sus responsabilidades laborales, de cómo desarrollar su vida laboral, ni sabe muy bien cómo conducir el matrimonio y ya quiere ser experto en dispensacionalismo y en todo el rato pretribulacional, descubrir hasta el último cacho de la bestia. Tengamos cuidado, perdemos mucho tiempo y nos entretenemos con cosas que no son de importancia. ¿Usted se imagina que venga George Mueller y entonces yo quiero reunirme aquí? No, le vamos a dar un cursito ahí de 6 meses para que usted sea miembro de la iglesia. George Mueller, sí, hermano, usted no me conoce. Yo he oído mencionar de usted, pero el origen de su sistema teológico no nos cuadra a nosotros. Le vamos a dar un cursito. Que el Señor nos conceda suficiente gracia unos a otros en el amor y ternura de Cristo. Yo siempre leía artículos de periódico que escribían
escribía Fonchi Lockwood, como otros escritores, cité el día pasado a Aristófanes Urbay. Pero Fonchi Lockwood, don Alfonso Lockwood, escribió en una ocasión un artículo como un homenaje a don Jacinto Pérez, que fue pastor en la Asamblea de Dios, ahí en la Duarte. Y él decía cómo él lo conoció. Y él desarrolló su comentario y concluyó diciendo, si fuera posible, el nombre de Jacinto Pérez debía estar en la lista de Hebreos 11. Es más, yo me atrevo a decir que el mundo no era digno de un hombre como él. Y eso me conmovió, porque don Jacinto Pérez no era de los templos bíblicos, él era de la Asamblea de Dios. Don Pedro Luna, don Penson, no era de los templos bíblicos, él era de la Iglesia Evangélica Dominicana y llegó a ser el principal de los ancianos de los templos bíblicos. Tengamos un cuidado, hermano, con el fanatismo que promueve sectarismo. Como los discípulos dijeron al Señor, mira, allí encontramos a uno que hace milagro en tu nombre y se lo prohibimos. O no, espérate, así no. Hijos del trueno, no hagan eso. Déjenlo, porque ¿quién es contra quien con nosotros nos recoge de parrama? Y si es por nosotros, pues es de lo de nosotros. Déjalo. Pero el sectarismo a veces nos deja sin visión. Quiero concluir con un comentario, una observación que hace un comentarista de 1 Corintios. Él dice, no son pocos los no creyentes de ayer y de hoy que han rechazado el Evangelio, asumiendo que una religión tan visiblemente dividida como el cristianismo no puede reflejar la verdad. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a, como dice el apóstol Pablo, estar unidos en una mente y un mismo parecer para la gloria de Dios y el progreso del Evangelio. Soberano Padre, te agradecemos este privilegio que nos da de meditar en tus palabras. Nosotros con tantas limitaciones y tan vulnerables, capaces de cualquier cosa, Señor. Solamente tu gracia nos sostiene y nos permite ser instrumento en tus manos para bendecir a tu iglesia, para bendecir a nuestra sociedad. Ayúdanos a pensar, Padre Santo, en ser usado por ti, con corazones abiertos, Señor, a tu comunidad, apegados siempre a la palabra de verdad. Te lo rogamos y te damos la gracia en el nombre de Jesucristo. Amén.